Hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Chilpan, de Chinconcuac, del Rosario, de Pachuca, de Chagüento, de Tula, hermanos que ven este mensaje y reciben este mensaje por YouTube, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título, los que escuchan a Dios. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que tu Espíritu Santo se manifieste mientras estoy predicando tu palabra y siempre en mi vida, Señor. Siempre que la presencia de tu Espíritu Santo esté siempre en mi corazón y en mi vida, y siempre me uses con tu Espíritu Santo para predicar tu palabra y me respaldes con tu Espíritu Santo para que quienes escuchan este mensaje reciban de ti sanidad, reciban de ti liberación, reciban de ti paz, reciban de ti consuelo, reciban lo que necesitan, Señor. Oro a ti que tu palabra cumpla el propósito para lo cual es enviada a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es los que escuchan a Dios. ¿Qué pasaría si alguien nos dijera que uno de los requisitos para trabajar en una gran empresa y muy importante, en la cual nos pagarían muy bien y nos asegurarían que a la familia no le faltaría nada y sería feliz? Y si ese requisito fuera nunca faltar escuchar al dueño de la empresa todos los días, a lo mejor nadie faltaría. Algo parecido nos dice Dios por medio de su palabra a ustedes y a mí. Si queremos que nos vaya bien, no debemos de faltar los domingos, ni los lunes, ni los martes a escuchar su palabra. Bueno, no dice que solo los domingos, lunes o martes, dice que si todos los días escuchamos su palabra, Dios nos bendecirá. Pero vamos al texto base de este tema, al libro de Proverbios capítulo 8, versículo 34, que dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Me gusta cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Es un verso tan pequeño como lo son todos los proverbios, pero con grandes y poderosas enseñanzas como esta, que nos dice lo importante que es el escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. En este proverbio nos dice lo que debemos de hacer o las acciones a realizar para ser bienaventurados, entre las cuales está el asistir al templo para escuchar y para escuchar y escuchar. Y si Dios dice que para ser felices y tener su bendición hay que escuchar, en el verso base dice cada día, no dice solamente un día, dice cada día. Y en la Biblia traducción del lenguaje actual dice que todos los días. Eso para nosotros los cristianos de hoy debe o debería de ser muy importante. Eso significa que cada que haya reunión o cada que se predique la palabra de Dios, nos debemos de congregar para alabar a Dios y escuchar su palabra y leerla diario. El verso base que dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Este verso base nos da a entender que en el templo de Jerusalén todos los días se leía la ley de Dios, los salmos, los proverbios y los profetas. Y todos los que quisieran ser felices o tener la bendición de Dios tendrían que ir al templo a escuchar la palabra de Dios y tendrían que tener un tiempo de espera, porque ahí dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Podemos entender que el hombre o los hombres y mujeres que iban al templo tenían que esperar a que abrieran las puertas. Tenían que esperar el tiempo que abrieran las puertas para entrar, y tenían que esperar el tiempo de la lectura del día. Pero no solo un día, hermanos, hermanas, sino cada día. No solo de vez en cuando, sino diariamente. Aunque en los templos hoy en día no se lee la Biblia todos los días,
pero sí la debemos de leer cada uno de nosotros o de ustedes en casa todos los días. Y venir al templo los días que esté abierto para escuchar su palabra. Se entiende que debido a la pandemia tuvimos que dejar de reunirnos, y eso para muchos fue fatal, porque muchos de ellos ya no regresaron ni quieren regresar. Tan importante era y es el escuchar la palabra de Dios, hermanos, que Dios les dejó como mandamiento a los sacerdotes o levitas del Antiguo Testamento, que cada que se reunieran tenían que leer ellos la palabra de Dios, tal como lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 31, versos 11 y 12, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor su Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La labor de los sacerdotes o rabinos consistía en leer y ayudar a entender al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Y al pueblo le tocaba que escucharan, ya que de esa forma el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que de esa forma creyeran en Dios y lo respetaran, o adquirieran o tuvieran temor a Dios, y de esa forma vivieran de acuerdo a la palabra que habían escuchado o a la palabra de Dios. Años después de que se escribieran los libros de la ley de Dios, el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés, y por medio de este libro concluye o afirma que uno de los objetivos de escuchar a Dios o su palabra era y es temer a Dios y guardar sus mandamientos. En el capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es al único que se le debe de temer, a nadie más, a Dios. Y cada que estamos escuchando un tema de la Biblia, cada que escuchemos una predicación, una enseñanza, esa palabra está generando en cada uno de nosotros un respeto reverente hacia Dios, llamado temor a Dios. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a su palabra. Por eso, como lo dice aquí el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el fin de estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Uno de los tres fines que vamos a ver en este tema: temer a Dios, al único que se debe de temer, a nadie más, porque escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios, dice su palabra, que es al único que hay que temer. Y eso, ¿saben quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Él dejó dicho también que al único que se le debe de temer es a Dios. A Dios, dice su palabra, que es al único que hay que temer, porque escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 18. Nomás vamos a leer a partir del punto y coma. Dice: porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Si queremos ser felices y queremos tener la bendición de Dios, tenemos que tener temor a Dios. ¿Y saben qué? El temor a Dios nos lleva a ser obedientes. El temor a Dios nos lleva a ser santos. El temor a Dios nos lleva a hacer lo correcto delante de Él. Por eso dice aquí: porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. En esto radica la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque así se adquiere el temor a Dios. Y el temor a Dios en los hijos, en las hijas, en los esposos, en las esposas, es una evidencia clara de los hombres y mujeres sabios y sabias. Temor a Dios.
porque escrito está en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia dice, en otras palabras, que los temerosos de Dios son sabios, y los sabios hacen lo que agrada a Dios. Los sabios no son perfectos, pero se corrigen en cuanto Dios les muestra que están mal. En cuanto escuchan algo de parte de Dios, un tema bíblico en donde Dios les dice que están mal, entonces los sabios se corrigen. Los necios siguen igual. Los sabios se edifican y los necios se escuchan y no hacen caso y siguen con sus mismas acciones tercas y destruyen. Los temerosos de Dios son sabios y obedecen, y los que no son temerosos de Dios son necios y desobedientes y tercos. En el verso base de este tema nos da una de las muchas promesas para los que escuchamos la palabra de Dios y adquirimos la virtud de temer a Dios. Así es que el escuchar la palabra del Señor es un requisito para que Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos ayude a ser bienaventurados y nos dé su bendición. Esa promesa dice que seremos bienaventurados o bendecidos. ¿Por qué? Porque los que teman a Dios se apartan del mal, de cualquier pecado o vicio. Los que teman a Dios buscan vivir en santidad cada día. Como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. ¿A quién? En el temor a Dios. Tan importante era, hermanos y hermanas que me escuchan, tan importante era y es el escuchar una y otra vez la palabra de Dios, porque de esa forma se adquiere el respeto a Dios y su palabra, llamado temor a Dios, y así recibir la bendición de ser bienaventurados. Y tan importante es escuchar, porque así también se adquiere la fe. Esta no se compra en la farmacia o en las tiendas comerciales. La fe se adquiere invirtiendo tiempo para escuchar atentamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Así que la fe se adquiere de estar escuchando y escuchando la palabra de Dios. Y es así como se adquiere también el temor a Dios, como ya lo comentamos, por medio de estar escuchando y escuchando. Así como es importante el adquirir la fe por medio de estar escuchando y escuchando, así es de importante tener el temor a Dios. Y yo diría, porque sin temor a Dios es imposible vivir en santidad. Y porque sin fe es imposible hacer lo que Dios dice, es imposible agradar a Dios. Está escrito lo que le estoy comentando. Hace un momento comenté acerca del temor a Dios, lo importante que es el tener temor a Dios, porque está escrito: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios se adquiere escuchando la palabra, y sin temor a Dios no hay santidad. Si no hay temor de Dios en tu vida, no hay bendición ni hay bienaventuranza. Y también la fe. Si no hay fe, es imposible hacer lo que a Dios le agrada. Es imposible vivir de acuerdo a la palabra si no hay fe. Esa fe que debe de surgir de estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 10, verso 17. Así que la fe nace por el oír, o viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y sin esa fe es imposible agradar a Dios, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que de acuerdo al verso base del tema, para ser bienaventurados o bendecidos o para tener las bendiciones de Dios, se requiere escucharlo, escuchar su palabra y escuchar la palabra una y otra vez, porque es así como se adquiere el temor a Dios y la fe. Y por último, así también se adquiere la prudencia por medio de escuchar la palabra de Dios una y otra vez, virtud igual de importante que el temer a Dios y la fe en Dios. Las tres virtudes van de la mano. Una sin la otra no puede funcionar bien. Se requiere tener temor a Dios, porque el temor nos lleva a la santidad. Se requiere tener fe, porque la fe nos sirve para hacer lo que a Dios le agrada. Y se requiere también la prudencia, porque también la prudencia se adquiere a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es la prudencia bíblicamente? Digo bíblicamente porque hay quienes se creen prudentes de acuerdo a su propia opinión, como nos lo da a entender Dios por medio del libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 21, que dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este verso nos hace entender que también hay sabios en su propia opinión y hay prudentes en su propia opinión o delante de sí mismos. Y por eso es muy importante entender qué es la prudencia bíblicamente. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Dios le agrada, para que hablemos lo que a Dios le agrada y para que no hagamos nada que pueda dañar a los demás y que después nos traiga daño también a nosotros. Para eso precisamente es la prudencia, para que no hagamos nada que pueda perjudicar al prójimo o a otros prójimos y para que después tampoco a nosotros nos haga daño lo que hacemos o lo que hablamos. Repito, Isaías 5, verso 21 dice que hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. En la traducción nueva Biblia viviente, el mismo verso dice: hay de los que se creen muy sabios y astutos. Y bueno, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y conoce a los que son sabios y prudentes de acuerdo a su propia opinión, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es muy importante adquirir la virtud de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia. Aleluya. De acuerdo a la palabra de Dios, prudencia es tener la capacidad de discernir o entender de acuerdo a la palabra de Dios entre lo que es bueno y lo que es malo, y hacer y hablar siempre lo bueno, lo que Dios dice, para no dañar a nadie ni salir perjudicados. Por eso es tan importante el escuchar y el escuchar y el escuchar una y otra vez la palabra de Dios, porque así se adquiere esta virtud. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por eso es tan importante el escuchar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque de esa forma se adquiere el temor a Dios, de esa forma se adquiere la fe y de esa forma se adquiere la virtud de ser
ser prudentes. 3 cosas que van de la mano para que hagamos la voluntad de Dios y así seamos bienaventurados o bendecidos. Teniendo estas 3 virtudes, temor a Dios, fe en Dios y la prudencia de Dios, entonces podemos creer que se cumplirá la promesa de que seamos bendecidos o bienaventurados. Porque una vez que ya tenemos esas 3, permítame llamarlo así, virtudes, como es temor a Dios, fe y prudencia, una vez que ya la adquirimos, pues entonces vamos a hacer siempre lo que agrada a Dios. El temor a Dios nos lleva a la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. La segunda virtud es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que hagamos las cosas que Dios nos manda. Porque aquí a nadie se le obliga a dejar el cigarro, a dejar el adulterio, a dejar la fornicación, a dejar las mentiras, el chisme, la murmuración. Todo eso se hace por fe, se corrige uno por fe. Por eso es muy importante la fe, esta segunda virtud. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin prudencia también es imposible agradar a Dios. Porque el que no es prudente siempre habla cosas que van a dañar a los prójimos, siempre hace cosas que van a perjudicar a los prójimos. Entonces, por eso es muy importante tener estas 3 virtudes para que todo lo que hagamos, le hagamos conforme a la palabra del Señor y entonces seamos bienaventurados y tengamos la bendición del Todopoderoso. En conclusión, hermanos, dice el verso base: bienaventurados los que me escuchan. Esa es una acción de las más importantes para llegar a ser felices, porque es así como se adquiere la fe, el temor a Dios y la prudencia. Estas 3 virtudes van de la mano y son necesarias para ser obedientes a Dios y así lograr ser bendecidos o bienaventurados. Como lo dice el verso base de Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Yo diría bienaventurado el hombre que me escucha, bienaventurado el joven que me escucha, bienaventurado el niño que escucha, bienaventurado el papá que escucha, bienaventurada la mamá que escucha. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Me gusta cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: si todos los días vienen a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Y esa es una promesa de Dios. Queremos ser felices, queremos ser bienaventurados, tenemos que escuchar la palabra de Dios para adquirir temor a Dios, para adquirir fe y para adquirir la virtud de ser prudentes. Es así como se empieza a buscar la felicidad, por el escuchar la palabra de Dios. Es así como se generan los cambios en nuestra forma de vivir, cambios que agradan a Dios, y por ello Él promete que seremos bienaventurados o bendecidos. Es muy importante que le demos el lugar que merece Dios en las agendas de quienes somos sus hijos. En las agendas de quienes somos sus hijos debe estar que los varones se tienen que reunir los lunes a las 7 de la noche, que las varonas se tienen que reunir los martes a las 9 de la mañana y que toda la familia nos tenemos que reunir el domingo a las 9 de la mañana. Y quienes se congregan en otro lugar, en su agenda debe estar los días de reunión de su congregación y no faltar para alabarlo, para adorarlo, para escuchar su palabra una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque así se adquiere el temor a Dios, así se adquiere la fe y así se adquiere la virtud de la prudencia. ¿Hay santidad en los que debemos de temer a Dios? Pregunto. ¿Hay santidad en los que debemos de temer a Dios? Segunda pregunta, ¿hacemos lo que agrada a Dios los que debemos de tener fe o los que tenemos fe? Tercera, ¿hacemos y hablamos lo que edifica y bendice a la familia e iglesia o empresa o a la gente con la que tratamos los que debemos de ser prudentes? Yo no lo sé, hermanos. Yo quise hacer esas 3 preguntas para que usted allá en casa
o usted que está escuchando este mensaje, se confronte con estas preguntas. A lo mejor muchos ya llevamos muchos años en el cristianismo y hemos escuchado un montón de mensajes de la Biblia, pero nos tenemos que confrontar con estas preguntas delante de Dios y contestarle a Dios, no a mí. Vamos a contestarle a Dios, porque si no hay santidad, quiere decir que no hay temor a Dios. Si no hay buenas obras, quiere decir que la fe no sirve. Y si no corregimos nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar delante de los demás, quiere decir que nuestra prudencia no sirve. Entonces tenemos, hermanos y hermanas, que contestar estas tres preguntas. ¿Hacemos lo que agrada a Dios, los que debemos de tener fe? ¿Hacemos y hablamos lo que edifica y bendice a la familia e iglesia o empresa o a la gente con la que tratamos, los que debemos de ser prudentes? No lo sé, pero Dios sí. ¿Qué les parece si oramos? Y si alguno ha fallado en alguna de estas tres áreas, ¿qué les parece si le pedimos perdón a Dios y clamamos a Dios que Dios nos ayude con su Espíritu Santo para que podamos poner en práctica lo que escuchamos, para que realmente podamos demostrar que tenemos fe, podamos demostrar que tenemos temor a Dios y podamos demostrar que somos prudentes? ¿Por qué? Porque de esa manera también Dios nos va a bendecir, de esa manera Dios nos va a ser bienaventurados, vamos a ser felices. ¿Oramos? ¿Qué le parece si ahí donde está en casa, ora al Señor? Y si ha fallado en alguna de estas tres áreas, pídale perdón a Dios, porque los temerosos de Dios no son perfectos. Los sabios en su propia opinión no son perfectos. Los sabios, los que tienen fe, no son perfectos en su fe. Los que son prudentes tampoco tienen una fe perfecta. No somos perfectos. Así es que les quiero animar que ahí donde están, oremos y le pidamos perdón a Dios si es que hemos fallado en algunos de estas tres virtudes que debemos de tener. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tomes en tus manos mi vida, Señor, y que perdones. Perdóname, Señor, perdóname, Dios, porque a veces fallamos, porque a veces te fallamos a ti, porque no caminamos en la santidad que revela que tenemos temor a Dios, porque a veces no hacemos las obras que revelan que tenemos fe, porque a veces no hacemos las cosas que revelan que somos prudentes. Dios, perdónanos, Padre, perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Y te damos gracias, Señor, porque sé que tú hablas a nuestras vidas de tal manera que podamos entenderlo y podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en aquellos que recibieron este mensaje y en mí, Señor, para que de esa manera tengamos esa ayuda de tu Espíritu Santo, esa manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Recuerde, hay que escuchar la palabra del Señor una y otra vez. Y si en su congregación no hacen reuniones diarias para predicar la palabra, no se preocupe, asista a las reuniones que hacen y escuche la palabra y alabe a Dios. Y si no hacen reuniones en su iglesia diario, bueno, pues también póngase a leer diario la Biblia, no hay problema. Es necesario que nos alimentemos diariamente con la palabra de Dios. Por eso está escrito que Dios le dijo a Josué, y lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y entonces seremos bienaventurados. Si leemos la palabra y escuchamos la palabra,
porque de esa manera adquirimos las virtudes que nos llevan a la obediencia. La paz de Dios sea con ustedes.